Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Recuerden, las preguntas que respondo son aquellas que son de interés general para la comunidad de Fotograma 24. Y bueno, en esta ocasión, Willillo92 nos comenta lo siguiente. ¿Qué pasaría si Denis Villeneuve incluyera las escenas IMAX a los Blu-rays como Christopher Nolan? A veces pienso que no lo hace porque no cabe todo en el disco de 100 GB, por lo tanto tendría que comprimir más la imagen. Está la opción de dividir la película en dos discos como El Señor de los Anillos versión extendida. Espero se concrete cuando finalice la trilogía de Dune. Hay un tráiler de esta película en IMAX HDR y casi revienta mi OLED. Esta pregunta me pareció bastante interesante porque seguramente hay un sector de los fanáticos de cine en casa que piensan que no se incluyen escenas en IMAX en algunos Blu-rays por cuestión de capacidad del disco Blu-ray normal o Blu-ray 4K. Y la realidad es que no tiene que ver demasiado con eso. Sí hay un factor de repercusión en cuestión de el uso del espacio del Blu-ray cuando tienes escenas más expandidas, pero tampoco diría que es un factor que va a terminar haciendo que necesites un segundo disco Blu-ray o que no quepa en dos discos Blu-rays normales. No tiene que ver tanto con eso. IMAX, cuando un cineasta decide filmar en IMAX retiene los derechos de esa versión que tiene el aspecto, digamos, sin barras negras. Es propiedad de IMAX. ¿Y esto cómo lo sé? Bueno, pues porque hay diversos cineastas a los que les han preguntado, oye, ¿por qué no has mantenido la versión IMAX o la versión OpenMate de tu película que se exhibió en salas IMAX con ese aspecto para las versiones caseras? Y lo que responden es, pues mira, ese es un asunto del estudio con IMAX. ¿Por qué? Porque IMAX tiene la licencia de esas versiones y pues el estudio las tiene que comprar para poder utilizarlas. Hace algunos años comenzó IMAX Enhanced y justamente yo les comencé a mencionar que ya comprendía por qué muchas películas que tienen la versión OpenMate o la versión grabada con IMAX y no se incluye en la versión física, como por ejemplo Blade Runner 2049. Y pues yo dije, tiene total sentido, IMAX está lanzando IMAX Enhanced para obligar a algunos estudios a pagar la licencia de esa certificación para que así la película venga con este aspecto expandido. Ahora, yo creo que hay personas como Christopher Nolan que pueden tener acceso a esa versión más que nada porque sirve más de promoción para IMAX. IMAX prefiere perder esas licencias, pero teniendo la opción de que Christopher Nolan sigue promocionando el filme en IMAX, y si en algún punto IMAX no le permite pasar esa versión en formato físico, pues tal vez Christopher Nolan les diga, bueno, ni modo, entonces ya no voy a filmar películas en IMAX. Y Christopher Nolan ha hecho mucho desarrollo para que las películas en IMAX se vuelvan algo, ya sea un fenómeno. Recuerden, Christopher Nolan fue el primer director que hizo un filme comercial grabando con cámaras IMAX. Entonces sí es un aspecto que pesa mucho. Yo creo que por eso a él nunca le ponen peros. Pero creo que otros cineastas no se pueden dar el mismo lujo. A mí en lo particular me parece que Denis Villeneuve no tiene intención de mostrar esas partes que están en las barras negras. Asimismo, Brad Bird, que fue el director de Mission Impossible Ghost Protocol y grabó la escena del Burj Khalifa en formato IMAX con cámaras IMAX de filme, es una película que jamás ha tenido esa versión.
Pero ya le han preguntado a Brad Bird por qué. Y él no dijo que tenía que ver con el estudio, licencias ni nada por ese estilo. Él dijo claramente: yo utilicé la cámara IMAX para tener la mayor calidad posible de imagen. El hecho de que IMAX o en salas IMAX se haya proyectado la película con ese aspecto mucho más amplio es un tema para hacerlo más atractivo para las salas IMAX. Pero mi intención como cineasta, Brad Bird, obviamente estoy parafraseando, no estoy diciéndolo exactamente, pero él dijo: mi intención desde el inicio es que toda la película tuviera barras negras, que se viera en formato ultra ancho. Esa fue su visión. Entonces, nuevamente, hay que tomar en cuenta mucho la visión de un cineasta. Tal vez cineastas como Denis Villeneuve quieren filmar en IMAX para tener la mayor calidad posible de imagen al momento de estar editando la película, que se pueda recomponer, que se pueda ver increíble la película. Pero el aspecto expandido solamente es como un plus que se da para salas IMAX, pero su intención es que la película siempre se muestre en formato ultra ancho. Eso es lo que yo sospecho. Ahora ha habido otros cineastas que han cambiado de parecer. Por ejemplo, Star Trek Into Darkness, creo que se llamaba, la segunda película de la nueva trilogía de Star Trek. Esa película, cuando salió en Blu-ray, traía sus barras negras o formato ultra ancho. Pero cuando salió en Blu-ray 4K, se quitaron esas barras negras y se mostró el aspecto de IMAX. Yo creo que tiene que ver más con el cineasta que con licencias y estudios. Ahorita que existe IMAX Enhanced, no sé qué tanto problema haya para estar mostrando esas versiones con el aspecto más expandido. Nuevamente, yo creo que tiene más que ver con intención del cineasta, licenciamiento de IMAX, el estudio que no quiere pagar, a que tenga que ver con un tema del espacio en el disco. Sí puede haber una diferencia en cuestión de tamaño de la película, del archivo dentro del disco al momento de quitar las barras negras, pero tampoco es como que vaya a subir al doble o al triple. Lo podrán incluir muy, pero muy fácilmente. Ahora, esas versiones que ustedes ven con HDR en YouTube de estos canales que dicen, no sé, tal película, trailer original en HDR, esos trailers son creados en HDR por esos mismos canales. ¿Cumplen los estándares? No lo sé. Pero la realidad es que la mayor parte de ellos efectivamente utilizan un brillo súper alto, colores muy saturados y pues a algunas personas les gusta eso. A mí me gusta ver que las películas se vean como deben de verse, como el cineasta las creó. Ellos pues hacen estas conversiones a HDR para que se vea sorprendente, pero la realidad es que puede tener poco o nada que ver a cómo se ve la película verdadera en HDR. Yo no conozco demasiados Blu-rays que estén explotando la imagen en HDR al máximo como lo hacen esos canales de YouTube. Pero bueno, si a ti te gusta verlos como hobby, pues está bien. Es como para llamar la atención momentáneamente con tu pantalla. Pero la realidad es que seguramente lo más probable es que no se apeguen a estándares y ni siquiera tenga que ver con la transferencia en HDR verdadera de esa película, sino solamente es una versión convertida de SDR a HDR. Entonces, aguas con eso, no vayan a pensar que son versiones originales, que así se va a ver la película en HDR. No, esas son versiones que ellos crearon. Ahora, aquí en el canal, en Fotograma 24, cuando yo hago los unboxings en 4K con HDR, yo hago la corrección de color para lo que yo grabo. O sea, abriendo el paquete, mostrando los discos. Yo les puedo decir que normalmente mi límite en cuestión de nits de esos unboxings siempre lo mantengo a 1000 nits. Entonces, por ejemplo, cuando abro los discos y el disco refleja las luces que yo tengo aquí,
lo que termina haciendo es que ese brillo si llega a 1000 nits, si llega a superarlo, yo termino haciendo un recorte de ese brillo súper alto para que quepa en los 1000 nits. Eso yo lo hago para maximizar compatibilidad con la mayor parte de pantallas allá afuera. Y el promedio de imagen, el promedio de brillo de imagen que yo utilizo es 203 nits. Todo aquello que tiene que verse de manera segura en esos videos que yo hago de unboxings siempre está por debajo de los 203 nits. ¿Por qué? Porque no quiero que en una pantalla que no sea demasiado brillosa la imagen se termine quemando en las partes importantes. Pero ahora, como les digo, yo hago la corrección de color, hago digamos que la manipulación de luces en HDR para lo que yo grabo, lo que grabo en cámara. Sin embargo, lo que yo les muestro de los segmentos de las películas, esos sí son totalmente intactos. Son intactos como vienen del disco Blu-ray. Yo no le subo el brillo, no le bajo, yo se los muestro tal cual el archivo se extrajo del disco y entonces es lo que ven. Por eso yo les pongo una leyenda arriba que dice HDR sin modificar, no fue manipulado, para que sepan que esas escenas en HDR de las películas que estoy hablando es como se ve el HDR como viene en el disco. Ahí sí no es una versión creada por mí ni nada por ese estilo. Es tal cual una extracción. Y de esa manera ustedes se pueden dar una idea de cómo se van a ver esas películas en sus pantallas. Si es como quieren que se vea la película y si no lo quieren, pues simplemente pueden comprar el Blu-ray normal. También al mismo tiempo pueden ver si realmente se utiliza o se aprovecha el alto brillo del HDR en esas películas. Si no lo aprovecha, tú eres libre de decidir si la compras o no la compras. Y esa es la idea, porque para mí, o sea, en mi criterio, a mí me importa mucho la intención del cineasta. Si el cineasta no quiso pasar de 200 nits de brillo, yo me siento tranquilo, yo no tengo problema, siempre y cuando la película haya sido masterizada en esos 203 nits, no que es una conversión de SDR a HDR, sino que la haya hecho directamente en HDR. En ese caso yo defiendo completamente la intención del cineasta. Pero yo sé que mucha gente lo que busca son los brillos altos. Entonces es una cierta manera de quitar mi criterio, lo que a mí me gusta y que ustedes decidan por ustedes mismos. Ahí están viendo el medidor, el monitor forma de onda. Es una mejor manera, al menos yo creo, de juzgar una película si vale la pena o no vale la pena para ti en un cierto formato. Y bueno, pues espero con esto haber respondido tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.